Sean bienvenidos a una emisión más de Infocadem Online. En días anteriores se abordó el tema del concurso mercantil, el cual es la figura legal a la que acuden las empresas cuando el monto de sus deudas es tan grande que no les permite llevar a cabo sus obligaciones con los acreedores de manera puntual, por lo cual llevan a cabo negociaciones con ellos para que condonen alguna parte de los adeudos vencidos, toda vez que no cuentan con los recursos financieros para mantenerse al día en sus compromisos, por lo que el objetivo principal del referido concurso es salvar a la empresa, puesto que dentro de los beneficios que supone el concurso mercantil se encuentra la suspensión de procedimientos de ejecución, así como la suspensión de pagos y la condonación parcial de adeudos con autoridades fiscales, toda vez que dentro de este concurso referidas autoridades son consideradas como un acreedor más, para lo cual el monto de la condonación de los créditos fiscales dependerá del porcentaje que la empresa le adeude al fisco, habiendo dos supuestos. El primero es que del 100% de los créditos reconocidos de la empresa en concurso, la deuda con el fisco sea menor al 60% del monto total de las deudas, y el segundo supuesto es cuando la deuda con el fisco sea mayor a ese 60%. Luego entonces, ¿tú crees que el concurso mercantil sería una buena opción para tu empresa? Pues no te vayas y quédate en este programa, pues el día de hoy la maestra Guadalupe Hinojosa nos hablará de los aspectos fiscales de este concurso mercantil, en compañía de los panelistas, el maestro Felipe Dionisio y la contadora Sandra Cuevas, bajo la conducción del doctor Jaime Alberto Flores Sandoval. Así que no se vayan y quédense en su programa Infocadem Online. Bien, esto es Infocadem Online y hoy vamos a platicar de cuáles son los aspectos fiscales del concurso mercantil. Entérese de todos los beneficios y todas las situaciones que se pueden presentar al respecto. Quédese con nosotros. Platicamos en la introducción de este programa que hoy vamos a platicar de los aspectos fiscales del concurso mercantil. Ya en otro programa habíamos platicado de todo esto que envuelve a la figura, y hoy nos acompaña otra vez la maestra Guadalupe Hinojosa, quien aceptó platicarnos ahora de la parte fiscal de este tema. Como siempre, Sandra Cuevas, Felipe Dionisio acompañándonos para apoyar también en esta serie de conocimientos que tratamos de obtener de nuestros especialistas. Lupita, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias otra vez por la invitación, Jaime. Gracias. Pues platicamos en otra sesión de cuáles son las características del concurso mercantil, qué implica, cómo lo hacemos, quién lo hace, qué procedimiento se sigue, pero un tema que tocamos de una forma muy somera fue la parte fiscal, porque hay beneficios fiscales al concepto, porque además, bueno, sin recurrir a ninguna práctica indebida, esto podría redundar en alguna especie de beneficio para los contribuyentes. Y bueno, me gustaría que nos platicaras del tema. Decíamos, es un tema para comerciantes, en principio, persona física, persona moral, pero la parte fiscal es un tema que tiene muchas aristas, y me gustaría que nos platicaras de ellas. Claro que sí. Antes de entrar de lleno a la parte de los efectos fiscales del concurso mercantil, creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta, como lo platicamos en la ocasión pasada, es que el fin del concurso mercantil es en todo momento salvar a las empresas. Y en el momento en el que yo busco salvar a las empresas, quiere decir que voy a buscar concentrar en un solo procedimiento a todos y cada uno de mis acreedores, ¿no? Tanto a los bancos como al fisco, el IMSS, el Infonavit, ¿no? Con los trabajadores incluso, con mis proveedores, etcétera. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que en muchas ocasiones y en muchos de los concursos mercantiles es importante tomar en cuenta que uno de mis mayores acreedores muchas veces resulta ser el fisco, ¿no? Y por eso, si tomamos en cuenta que el espíritu de la ley de concursos mercantiles es salvar a la empresa, entonces una de las cosas que en su momento
sucede cuando un poco después de que nace a la vida la ley de concursos mercantiles es que se modifica el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y se modifica el código con el objeto de ser armónica precisamente con la ley concursal. Entonces, una de las cosas con las cuales a mí siempre es importante iniciar la plática cuando hablamos de los efectos fiscales del concurso mercantil es que me van a decir por ahí, oye Lupita, pues sí, pero es que se te olvida que por ahí hay un artículo en el Código Fiscal de la Federación pues que me señala que el fisco no forma parte de juicios universales, ¿no? Y entonces, pues, en efecto, en el concurso mercantil es un juicio universal, ¿no? Precisamente por este efecto que les digo que atrae absolutamente todas las contingencias que pueda tener una empresa. Y entonces, sí, nada más que si nos vamos a la lectura del Código Fiscal, me establece que la autoridad fiscal no participará en los juicios de carácter universal. Sin embargo, aquí, dentro de la ley concursal, participa, pero no participa en su calidad de autoridad fiscal, participa como un acreedor más. Entonces, por eso es muy importante que previo de que hablemos de la parte de los efectos fiscales es hablar precisamente que aquí el fisco es un acreedor más, ¿no? No va a participar con este gran poder de imperio que tiene, ¿no? Como sujeto activo, no participa como sujeto activo, pues. Así no, aquí participa como acreedor. Tan es así que, por ejemplo, cuando un juez ordena la apertura o declara a un comerciante en concurso mercantil, uno de los efectos que nos da es, por ejemplo, y tiene también que ver con la parte fiscal, es que se suspenden los procedimientos administrativos de ejecución. Todos los procedimientos, todos, absolutamente todos, incluyendo los fiscales. Esto quiere decir que si tomamos en cuenta que el espíritu de la ley es preservar a la empresa, no ponerla en riesgo o no agravar su situación de insolvencia o de falta de liquidez, entonces una de las cosas que tiene que hacer el juez es preservar y proteger a la empresa, protegerla. Y la forma en la cual es que, oye, no puedes embargar a la empresa, ¿no? Digo, hay evidentemente por ahí algunas excepciones en materia laboral, por lo que se comentaba en la plática pasada, pero al final del día nadie puede embargar, oye, que voy a embargar cuentas, etcétera. No, no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es preservar a la empresa. Entonces, de entrada, si yo tengo a lo mejor un crédito fiscal firme y voy a ejercer mi derecho a la defensa, bueno, voy y ejerzo mi derecho a la defensa y a lo mejor no opto por irme al recurso de revocación porque ya sé que en el recurso de revocación me lo van a confirmar y solo voy a perder el tiempo. Me voy directamente al juicio de nulidad, pero como ustedes saben, si me voy a juicio de nulidad, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que tengo que hacer es que tengo que garantizar. Pero pues acá incluso uno de los beneficios, si yo estoy dentro del concurso mercantil, es que ni siquiera tengo que garantizar el interés fiscal. ¿Por qué? Primero, porque junto con la suspensión de los procedimientos de ejecución también viene una orden de suspensión de pagos. Y los únicos pagos que yo puedo realizar una vez que entro en el concurso mercantil son todos aquellos gastos necesarios para que la empresa siga funcionando, para que siga operando. De ahí en fuera, todos los demás pagos simplemente se suspenden. El pago de una garantía evidentemente no es un gasto que se pueda considerar necesario para que la empresa siga funcionando, entonces no se autoriza. Segundo, de todos modos, no tengo por qué garantizar porque no me puedes embargar, no me puedes tocar, ¿no? Incluso yo he tenido asuntos en donde han llegado y, híjole, es que aquí está la sentencia, ¿no? Y ya de repente no saben qué hacer ahí los ejecutores del SAT porque así como de, ¿qué es esto? Porque no lo conocen, ¿no? Pero eso, por ejemplo, ya forman parte de los efectos fiscales que empiezan a tener el concurso mercantil, ¿no? De entrada, el que no tengo que llevar a cabo determinados pagos y que el fisco no me puede embargar. Y esto, cuando hablo fisco, me refiero SAT, Infonavit e IMSS, ¿no? Que son los que normalmente están inmiscuidos en estos, o están dentro del concurso mercantil como acreedores, ¿no? Dentro de estos aspectos. Creo que a partir de este momento ya la gente empieza a poner más interés. Nos está poniendo muy interesante. Ya escuchar estas cosas, creo que a cualquiera le llama la atención. Estamos platicando de los aspectos fiscales del concurso mercantil. Vamos a hacer un corte y regresamos. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem. 'em 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 'em
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Regresamos a platicar de estos aspectos fiscales del concurso mercantil. Antes de irnos al corte, Lupita, nos estamos platicando de temas que parecen de película, ¿no? No pago créditos fiscales, no me pueden aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, no tengo que otorgar garantía, y además por una situación real que ni siquiera es que yo haya buscado, que esté un tema natural, por todas las condiciones que hoy ofrece la vida económica nacional, a donde ha llevado a muchas empresas, que no nos quisieron ayudar en el Estado, pero que hoy, vía este procedimiento, podríamos acceder a múltiples beneficios. ¿Qué pasa con los créditos fiscales? Yo tengo créditos fiscales, ¿de cuándo pueden ser? Lo que yo deba cabe en el concepto. ¿Qué tanto se generan accesorios? ¿Qué pasa con todo esto, con este entorno del mundo fiscal en el concurso mercantil? Yo esta parte la dividiría en dos. ¿Por qué en dos? Porque en la primera, una vez que se lleva a cabo la declaratoria del concurso mercantil, como les comentaba, el fisco participa en su calidad de acreedor. Entonces, si yo ya para ese entonces tengo créditos fiscales determinados, y no solo determinados, tengo créditos fiscales autodeterminados, pero que no he podido pagar, los reconozco dentro de los estados financieros de la empresa y le pido al juez que los reconozca como un adeudo más. Y entonces, todos aquellos créditos que se hayan determinado a la fecha en la que se emite el concurso mercantil, bueno, en ese momento se van a formar parte precisamente de este gran adeudo que va a tener la empresa con el fisco y con todos los acreedores. Y el segundo, todos aquellos contribuciones que al final del día se van a seguir causando por la operación normal de la empresa, ¿no? Pero si una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que quien cae en este supuesto, estamos hablando, yéndonos, por ejemplo, a lo que estamos viviendo en este momento. ¿Cuántas empresas no cerraron las puertas? En efecto, como bien lo decías, Jaime, no tenemos beneficios fiscales, no tenemos estímulos fiscales, ¿no? Con la gran carga de no solo pagar nómina, seguir pagando renta, seguir pagando contribuciones, ¿no? Y dices, híjole, ¿qué hago? Y de repente, pero tienes las puertas de tu negocio completamente cerradas, ¿no? A lo mejor tenías ahí tu reserva legal y ya para estas alturas ya te la acabaste por completo, pero aún así empiezas a privilegiar y dices, híjole, ¿qué hago? ¿Le pago a mis trabajadores o pago las contribuciones? Y entonces de repente estamos en ese gran dilema de ¿qué hago? ¿No? Entonces empiezas desgraciadamente a tomar determinadas acciones y dices, no, pues es que indudablemente prefiero pagarle a mis trabajadores, ¿no? Ahorita el fisco va a tener que esperar. La propia ley de concursos mercantiles me establece que el pago de las contribuciones no se suspende como tal y se siguen causando actualizaciones y recargos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay una razón para el no pago, que es precisamente no tengo dinero en la bolsa. No lo tengo. Y como no tengo para pagarlo, pues yo cumplo con mi obligación de forma, ¿no? Agarro, la declaro, pero no tengo en este momento para pagar. Oye, pues que evidentemente vas a tener que, cuando lo pagues, pagar el financiamiento que tuviste, pues bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero de momento dices, es que no tengo, no es porque no quiera, no es porque quiere evadir el cumplimiento de mis obligaciones o que quiere evadir al fisco, que lo quiera defraudar. Por supuesto que no, estamos en una situación extraordinaria y que por lo tanto la debemos de tratar con acciones extraordinarias y precisamente el concurso mercantil es una herramienta legal extraordinaria a la vida económica de la empresa. Entonces las contribuciones se siguen causando. ¿En algún momento las voy a pagar? Por supuesto que en algún momento las voy a tener que pagar, solo que de momento no se puede porque no se tiene la liquidez para hacerlo. Entonces, por eso yo lo dividiré en dos, en los que ya están reconocidos previo o cuando se emite la sentencia del concurso mercantil y los que se siguen causando por la operación normal de la empresa y que de todos modos no tengo en ese momento dinero para pagarlos. Entonces, una vez que entramos al procedimiento concursal, uno de los aspectos que me regula, ya no la ley de concursos mercantiles, sino el propio Código Fiscal de la Federación, es que existe la posibilidad precisamente de que se dé una condonación parcial
de los créditos que ya están previamente reconocidos. Y entonces el artículo 146b del Código Fiscal de la Federación me establece dos supuestos de condonación. Me establece el que si los créditos fiscales son mayores del 60% del monto total del adeudo, en su caso el fisco podrá llevar a cabo la condonación de los accesorios, multas y recargos. O sea, me quita absolutamente todo lo que se causó y solamente voy a pagar la suerte principal. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto me habla que cuando los créditos fiscales son menores del 60% del monto total del adeudo, entonces el fisco podrá llevar a cabo una condonación o deberá otorgar una condonación en los mismos términos que se dieron en el convenio concursal. ¿Qué es esto? Que si al final yo en el convenio concursal logré quitas con todos mis acreedores, a lo mejor del 40%, ¿no? Por decirles algo, entonces el fisco deberá llevar a cabo una condonación del 40%, pero del monto total de los créditos. Aquí no nada más accesorios, recargos y multas, no, del monto total de los créditos. Entonces, esos son los dos supuestos que me establece en este momento el 146b del Código Fiscal de la Federación. Y una de las cosas que siempre me preguntan, ¿no? Oye, Lupita, pero pues se te olvida que por ahí hay un artículo 28 constitucional que acaba de ser reformado, ¿no? Y pues ya no están prohibidas las condonaciones. Bueno, yo ahí tengo completamente mis reservas, ¿no? Porque incluso en alguna ocasión lo he comentado con Jaime. En mi opinión, la forma en la que quedó redactado el artículo 28 constitucional de ninguna forma se contrapone con el 146b del Código Fiscal de la Federación y por lo tanto, en mi opinión, el fisco tiene que seguir otorgándoles. Aunque sí, lo platicamos en otro foro precisamente, ¿no? De, oye, esta condonación y tienes por ahí un criterio además muy bien sustentado, muy claro del concepto que nos gustaría que nos platicaras regresando de corte. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar, porque, bueno, suena muy atractivo, accesorios fuera, y después aceptar esa condonación que además está sujeta a montos, ¿no? A montos de condonación. Es un tema que me gusta que nos amplias un poco más. Vamos a hacer un corte y regresamos, aparte una pregunta que por ahí tiene Sandra. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de los aspectos fiscales del concurso mercantil. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos a platicar de estos aspectos fiscales del concurso mercantil y efectivamente, ¿no? Por ahí en otro foro yo te preguntaba y te decía, bueno, ¿y qué pasa con la famosa condonación? Que dijeron en este sexenio no van a existir condonaciones de impuestos, pero resulta que hay casos excepcionales como este, en donde sí pudiera darse la condonación y en donde esa condonación puede beneficiar ampliamente a los contribuyentes por un supuesto del derecho común, ¿no? Del derecho mercantil en este caso. Pero bueno, antes de que me contestes, Sandra, por favor, ¿tienes por ahí algo que comentarnos? Claro que sí, doctor. Pues como ya bien lo comentó hace un momento, creo que aquí está la clave, aquí está lo atractivo de esta herramienta para los contribuyentes. De entrada, pues esa no condonación a la que nos enfrentamos con la Constitución en este artículo 28, pero ya vimos que están estas excepciones, entonces yo sí creo que es una alternativa a la que muchos tienen que
atender a la que muchos tendrían que enfocarse actualmente, porque la realidad es que, dadas las circunstancias, lo que ha pasado es que muchos han dejado de pagar a sus acreedores, incluyendo el fisco, ¿no? Y como bien lo comentaba también la licenciada Guadalupe, hoy nos encontramos en un dilema: pago nómina o pago impuestos, y sin duda pues siempre nos inclinamos a pago la nómina, como lo han hecho la mayoría de las empresas. Entonces hoy ya se acabaron los ahorros, eso también es una realidad. Hoy las empresas van a paso muy lento, yo diría. Entonces aquí es el atractivo del concurso mercantil, el que tengamos que pagar, sí, porque no nos estamos negando a pagarlo, pero lo vamos a tener que pagar en algún momento, y con este beneficio que puede ser de forma parcial, ¿no? Además de quitar esos accesorios a las contribuciones. Entonces, nada más una duda, Guadalupe, ¿cuándo tendría que pagar estos impuestos, tanto los que ya fueron causados o los que están como créditos fiscales, como los que se irán causando a lo largo de este proceso de concurso mercantil? ¿Cuándo será ese momento? ¿Al finalizar, o hay una etapa previa donde yo tenga que hacer frente como tal a esta obligación? Claro que sí, Sandra. El momento en el que se debe llevar a cabo el pago es precisamente una vez que se firme el convenio concursal, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el beneficio de la condonación, como pueden ver, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que tiene como requisito el firmar un convenio concursal, el que haya llegado a un acuerdo con mis acreedores. Entonces, incluso dentro del convenio concursal, si bien es cierto que el fisco como tal no firma el convenio, pero sí están reconocidos los adeudos. Entonces, el momento en el que se pagan es después de firmado el convenio concursal, porque ahí están reconocidos los adeudos. Con ese reconocimiento dentro del convenio, se acude al Servicio de Administración Tributaria, cumpliendo con la ficha de trámite correspondiente, a solicitar la condonación derivado de que ya tiene un convenio concursal firmado ese contribuyente. Y entonces ahí pasan los efectos, porque una de las cosas que quedó pendiente platicarles antes del corte fue precisamente que ya ven que dividí en dos los que ya estaban reconocidos dentro de la sentencia y los siguientes que se van causando. Aquí sí ya la ley de concursos mercantiles me establece que todas aquellas contribuciones que se hayan causado durante toda la etapa de conciliación, el fisco igual deberá llevar a cabo la cancelación de todos los accesorios correspondientes, ¿no? Esto porque, por eso reiteraba mucho de esto es completamente acorde con el espíritu de la ley de concursos mercantiles. De nada me sirve que yo agarre, firme un convenio concursal y que consiga quitas muy buenas con mis acreedores si al final del día uno de mis principales acreedores es el fisco y no voy a tener para pagarle. De nada me sirve. Es por eso que es completamente armónica la ley. Y tocando el tema que comentabas del artículo 28, yo sí ahí tengo una postura como muy firme en el sentido de decir, a ver, primero, si bien es cierto que se modificó el artículo 28 constitucional tendiente a prohibir las condonaciones, bueno, también es cierto que la propia disposición quedó redactada en los mismos términos que estaban prohibidas las exenciones, ¿no? O sea, es decir, que quedan prohibidas las exenciones y las condonaciones de los impuestos en los términos que establecen las propias leyes. Esto quiere decir que si al final del día las leyes me establecen dichos beneficios fiscales, se tienen que respetar. El buscar una postura contraria sería tanto como desconocer todas las exenciones que tienen nuestras disposiciones fiscales. Es absurdo, no podemos. Claro. Lo mismo para efecto de las condonaciones y sobre todo en lo particular, las dos condonaciones que yo siempre defiendo es esta precisamente el concurso mercantil, la de los acuerdos conclusivos, ¿no? Es decir, están establecidas en la ley. El espíritu en ese momento del legislador de llevar a cabo la prohibición de las condonaciones fue precisamente el evitar que sea el Ejecutivo el que lleve a cabo este otorgamiento discrecional a quienes ellos quisieran en materia de condonaciones. Pero al señalarlos la propia disposición constitucional, que será en los términos y condiciones que me señala la ley, ello trae implícito que, o quiere decir que se reserva solamente al legislador la facultad de otorgar este tipo de beneficios. Y
estos tipos de beneficios fueron otorgados por el legislador, están en la ley, no son decretos, no nada, ¿no? Entonces, por eso en mi opinión, son condonaciones que se tienen que seguir aplicando. Muchas gracias, Lupita. Gracias, Sandra. Y bueno, finalmente, Felipe, ¿algún comentario? Tenemos poco tiempo ahorita. Sí, gracias, doctor. Pues creo que, tal y como lo comenta la licenciada Guadalupe, coincido completamente con ella, con el análisis, en ese caso de la condonación. Es muy acertado, así como lo comenta, y creo que es un gran análisis. El tema únicamente, para dejar aquí, ya lo he escuchado yo también en otros foros, el tema únicamente a lo mejor es que para las condonaciones vamos a tener que llevar una vía contenciosa sí o sí, porque la autoridad no tan fácil te va a decir, ok, sí, te lo condono, y a pesar de que soy en mi carácter de autoridad en el concurso mercantil, va a ser así de fácil. Entonces, ahí sí o sí, yo creo que va a tener que irse precisamente a la vía contenciosa para tratar, en este caso, de que se autorice precisamente esta condonación. Pero creo que el análisis que hace la maestra es bastante correcto y muy, muy acertado. Así es, yo coincido contigo. Desgraciadamente, tomando en cuenta cómo están actuando en este momento nuestras autoridades, ¿no? Aún y cuando tendría que operar de facto, la realidad es que no es así. Y sí, desgraciadamente vamos a terminar en una etapa contenciosa teniendo que hacer valer precisamente lo que comentamos en este momento, ¿no? Vamos a hacer un corte porque me parece que este tema que están tocando tanto Felipe como usted es muy interesante, la parte contenciosa a la que tendríamos que recurrir para hacer valer esta condonación. Vamos a hacer un corte y me gustaría que ampliaran el tema, que nos platicaras un poco más de esta forma en que podemos obtener esa condonación. Vamos al corte y regresamos. Estamos hablando de un tema sumamente interesante, los aspectos fiscales del concurso mercantil. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando de aspectos fiscales del concurso mercantil, de la famosa condonación a la que podría ser objeto, de la que podría ser beneficiario un contribuyente. Lupita nos decía, puedes tener una condonación incluso del principal, del crédito fiscal. Está sujeto a condiciones, pero después también, y como lo comentaba Felipe, podría estar sujeto incluso a que la autoridad no tan fácil lo consiguiera. ¿Cuáles son esos parámetros y después cómo crees que se podría el proceso? Porque finalmente estamos en una situación inédita, los primeros casos después de este famoso decreto, y tu postura personal que ya has manifestado. Pues mira, yo considero que en efecto esta parte de la condonación evidentemente está sujeta a diversos requisitos que están perfectamente establecidos en la resolución miscelánea fiscal, en donde nos dice, oye, si tú cumples con todos estos requisitos, en mi opinión, constituyen una facultad reglada, no es una facultad discrecional, no es si quiere hacerlo el fisco. ¿Por qué? Porque reitero, el asumir esa postura iría en contra del propio espíritu de la ley, sí chocarían las dos leyes, ¿no? Y lo que se busca es buscar la armonía en las mismas. Entonces, en mi opinión, es una facultad que el fisco debe otorgarla, o sea, debe de acatarla, debe otorgar la condonación. Si bien es cierto que en efecto tenemos desgraciadamente ahí pues criterios de los actuales funcionarios que no quieren otorgarlas, en mi opinión, al ser una facultad reglada, basta con que yo cumpla los requisitos que me establece la resolución miscelánea para que en ese momento no hay posibilidad alguna de que el fisco me pueda decir que no.
Sabemos que lo hace, por supuesto. Sabemos que pasa en la práctica, por supuesto que sabemos que pasa en la práctica. Indudablemente, yo por ahí hace algunos meses escuché por ahí a algún colega, a mí no me ha tocado actualmente presentar alguna solicitud de condonación derivada de un convenio, pero sí un colega nos comentaba en alguna ocasión que previo a que se detonara esto de la pandemia, él sí había firmado un convenio concursal y había solicitado la condonación y acababa de publicarse, al parecer unos días antes, esta reforma al 28, y la respuesta que obtuvo del SAT fue pues que no se podía acceder favorablemente a su solicitud, derivado de que el artículo 28 constitucional prohibía las condonaciones, así, sin mayor análisis, liso y llano. Evidentemente era lo que va a pasar lo que hacía Felipe, lo que comentaba Felipe hace un momento, ¿no? El agarrar, tener que acudir a una vía contenciosa para agarrar y explicarle al funcionario por qué no puede hacer eso, ¿no? Pero es el tener que seguir llevando acciones legales tendientes a hacer valer algo a lo que simplemente tienes derecho. Es una situación extraordinaria. O sea, no estamos hablando de que pues simplemente el contribuyente fue y quiso presentar la solicitud de condonación, etcétera, ¿no? No, o sea, fue derivado de una situación extraordinaria y es una situación extraordinaria que está contemplado no solo en la ley de concursos, también está contemplada en el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué no otorgarla? ¿No? Realmente, pues, es simplemente pues, cerrazón, desgraciadamente, de nuestros servidores públicos, pero que en algún momento cualquier tribunal le va a dar la razón indudablemente a ese colega abogado, ¿no? Que nos comentaba de ese, pero qué necesidad de acudir a esas instancias, no tendríamos por qué, ¿no? Y además hay una empresa que está sufriendo los estragos de un problema económico importante, ¿no? Y debe desgastarse en un procedimiento judicial, bueno, va a ser todavía un escollo más para que las empresas subsistan. No, y abundando un poquito más en tu comentario, o sea, no solo eso, lo que yo les decía, muchas veces uno de los créditos más grandes que tiene un comerciante son precisamente los fiscales. Y entonces imagínate, de nada sirve que yo lleve a cabo la firma de un convenio concursal con todos mis acreedores, si de todos modos no va a haber lugar a que el fisco otorgue este tipo de beneficios. ¿Quién me va a mandar a la quiebra? El propio fisco. El propio fisco me va a mandar a la quiebra. Total y directamente, ¿no? Las condiciones, ¿cuándo puedo dar el mismo porcentaje que los acreedores? ¿Cuándo tiene un límite? ¿Cómo es este proceso de condonación? Esta parte era lo que les decía. El único límite que me establece la ley, no hay un monto en lo particular, porque no hay un monto. O sea, el código simplemente me lo divide en dos. Cuando los créditos fiscales sean mayores que el monto total de las deudas, o cuando los créditos fiscales sean menores del monto total de las deudas. Y entonces son los dos supuestos que me regula. Y entonces ahí sí ya tendremos que hacer, evidentemente, los cálculos correspondientes para ver los créditos fiscales que yo ya tengo reconocidos en porcentaje, cuánto representan del monto total de las deudas. Pero es una operación simplemente aritmética, no hay un monto como en lo particular. Y entonces, cuando los créditos fiscales son mayores que el monto total, ¿no? Entonces eso quiere decir que solamente voy a tener acceso a que me quiten los accesorios correspondientes, actualizaciones, multas y recargos. Pago la suerte principal solamente. Pero cuando los créditos fiscales resultan ser menores que mi monto total de las deudas, ahí sí tengo acceso a una condonación equivalente a los beneficios otorgados para todos los acreedores. Entonces, realmente esa es la diferencia entre un supuesto y otro. ¿Hay alguna restricción por contribuciones retenidas, recaudadas, que siempre suele ser el diferenciador en las contribuciones? ¿Es igual? Digo, en mi opinión, una de las cosas que hay que tomar en cuenta, evidentemente, es la naturaleza de las contribuciones retenidas. Incluso la propia ley de concursos las reconoce como tal, reconoce que no son, al final del día, pues contribuciones que sean causadas directamente por el contribuyente, sino que simplemente son retenidas y la única obligación es enterarlas, que la propia ley de concursos mercantiles me establece como una especie de incidente de separación de bienes. Y este incidente de separación de bienes trae implícito, o más bien expresamente contemplado,
el supuesto de las retenciones de los impuestos correspondientes. Entonces tienen una naturaleza diferente. Sin embargo, ya cuando estamos en este tipo de procedimientos, pues aquí entran absolutamente todas las contribuciones, ¿no? Y además es un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy le pago a los trabajadores, no es que les esté, es que a lo mejor ni siquiera hubo ese monto, ¿no? Ahí aparece como la retención, pero realmente apenas si Lo salió la hiciste de nómina, papel. la retención es de papel, total y absolutamente, ¿no? Ujú. ¿Alguna conclusión que nos quieras dar al tema, la parte fiscal, sobre todo la parte de seguro social, todo esto que en conjunto tiende a ser una carga importante y se pidió en principio, oye, prorrógame, y hay muchas solicitudes que fueron rechazadas, aunque estaba contemplado en la disposición legal la posibilidad de prorrogar, de dar espacios para pagar con un financiamiento y no se logró? Hoy las empresas ya están en las últimas, muchas de ellas, ¿no? Pues bueno, yo lo que les comentaba, el concurso mercantil tiene por objeto en todo momento salvar a las empresas. Entonces, una de las cosas que desgraciadamente vamos a tener que pelear, pues va a ser precisamente el reconocimiento de estos derechos que se tienen ya dentro del Código Fiscal de la Federación, porque yo lo considero como derechos, y creo que estamos en una etapa en la que todos los contribuyentes, pues, si tenemos que volver a pelear por nuestros derechos, pues volvamos a pelear por nuestros derechos, pero pues simplemente hagamos valer lo que la propia ley establece y obliguemos a la autoridad a que actúe en los mismos términos, ¿no? Apegados al principio de legalidad. Lupita, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. La verdad que fuiste muy generosa con todo lo que nos viniste a exponer. Hay mucha gente que va a considerar la figura seguramente y que, bueno, tendrá que recurrir a un experto para que lo vaya guiando en ese proceso. ¿Dónde te encuentra otra vez la gente para que lo pudieras ir guiando en un proceso de esta naturaleza? Claro que sí, mis redes sociales en Facebook me encuentran como Lupita-Hinojosa, en Twitter igual, Lupita-Hinojosa, o también me pueden encontrar a través de las redes sociales de la página de mi despacho, que es RH Abogados. Pues muy bien. Sandra, como siempre, muchas gracias. Felipe Muchas también. gracias. Y bueno, a la gente que nos estuvo acompañando en esta emisión, esperamos que tenga una nueva idea para enfrentar y afrontar esta crisis y sobre todo para preservar al ente económico, que es la fundamental disposición, el objetivo fundamental de este concurso mercantil. Hasta la próxima.